presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna. Un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Conlara. Análisis de sangre en todas las especies con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322. Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura. Entre Vitro Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la Villa de Merlo. Fiestísima, todo para sus fiestas, ofrece panchos, super panchos y hamburguesas con o sin pan y aderezo, snacks, artículos de copetín, gaseosas Manaos a precios increíbles, también artículos de cotillón y repostería. Precios especiales a comercios y revendedores. Fiestísima está en Poeta Agüero 515, pedidos al 474-594. Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Maliandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol, alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Marzo, despedimos el verano en Nicoletti Materiales y Hogar junto a Maderera Nonana. Aire acondicionados, ventiladores, sillones y reposeras, artículos de camping con 20% de descuento. Y como siempre, todo en materiales para la construcción y maderas. Construí, remodelá, equipá, repará con Nicoletti Materiales y Hogar junto a Maderera Nonana. Aprovechá el plan Ahora 12 con Visa y Mastercard. Y con tarjetas de Banco Supervil de 1 a 6 cuotas sin interés más un 10% de descuento. Tarjeta Argenta 10% en todos los productos. Nicoletti Materiales, Ruta 1, 715, Merlo. Muy buenos días, una vez más en el aire para comenzar a recorrer juntos este programa que llamamos Caminos Alternativos. Caminos Alternativos es una propuesta que pretende ser esclarecedora para los temas que son cotidianos, los temas de la vida, que nosotros muchas veces no nos detenemos a mirar, que nos tienen ocupados otras cosas y por lo tanto no les prestamos atención, y sin embargo son los trascendentales, los importantes. Y estábamos hablando en estos programas, haciendo una serie, porque es un tema que merece ser tratado en varios programas, estábamos hablando justamente de descubrir qué es la ley del karma. Esto de que muchas veces hablamos, debe ser mi karma, o tengo un karma terrible, o lo que sea, ¿no es cierto? Es karmático. Esto, o frases que uno escucha cotidianamente y no sabemos de qué se tratan. Inclusive hay gente que desconoce y no tiene por qué hacerlo porque es un idioma distinto. ¿Cómo se escribe la palabra karma? Karma se escribe con K y es una ley que se escribe así la palabra porque proviene de Oriente, del sánscrito,
del idioma que se habla en buena parte de la India, y que tiene que ver justamente con, como te decía, una ley universal, y que vendría a ser algo así como la ley de causa y efecto, o es concretamente la ley de causa y efecto. Es decir, todo lo que nosotros hacemos como una acción, o proponemos como una acción, de cualquier forma que sea esta realizada, genera una reacción de igual intensidad, pero de sentido opuesto. Entonces, si esto lo trasladamos a lo cotidiano, a nuestra vida, a nuestras vivencias, a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, nos daremos cuenta que la mayoría de las cosas que nos pasan en realidad no obedecen a la casualidad, ni a la mala suerte, ni a la desgracia, ni a la suerte, ni a la buena fortuna. Simplemente obedecen a una ley que nos abarca a todos y que es inexorable. Y esto es lo que estamos hablando. Estábamos hablando de el Dharma, como que también es otra palabra hindú que significa algo así como camino, como ese río por el cual fluye y transcurre nuestra vida, y nosotros metidos en ese río tratando de transitarlo, y como estamos metidos en una vida que es ilusión, ¿no? Calderón de la Barca decía la vida es sueño, y algo así podemos decir de la vida. Entonces, como estamos metidos en una distorsión, en una ilusión, nosotros muchas veces elegimos no transitar por el sendero correcto, por el cauce de ese río, sino que muchas veces nos desviamos, nos vamos a las orillas, nos vamos a donde están los juncos o donde están las piedras, y golpeamos nuestro bote y nuestro camino se hace lento y disperso. Muchas veces intentamos remar en contra de la corriente y gastamos muchísima energía en vez de dejarnos fluir. Y entonces la vida se hace pesada, se hace dolorosa, se hace dura, se hace triste, o se torna sin sentido para algunas personas. Y hasta aquí habíamos llegado con esto, y entonces vamos a avanzar un poquito más en estos conceptos. Habíamos hablado de Maya como la diosa esa que vive en una cueva y que en sus sombras nos transforma en algo que no podemos entender la vida, y muchas veces nos genera ilusiones y falsas expectativas y un montón de cosas que después se traducen en pesares, en padecimientos o en tomas de decisiones erróneas o equivocadas, y que también hablamos de que íbamos a entrar en pos de justamente de esa ilusión que es lo material y buscando la felicidad a través de las cosas materiales, de los logros materiales, sin darnos cuenta que la riqueza verdadera está en nuestro interior, y que ahí es donde debemos bucear y conocernos y rescatar lo bueno de nosotros y reconocer lo malo para tratar de modificarlo. Entonces nos preguntábamos también en esto de seguir avanzando en el camino, si en realidad seremos todos iguales a la hora de analizarnos como seres humanos. Y si vos mirás a tu entorno en forma detenida, podemos notar que cada ser humano es distinto al otro, que somos únicos y que no existen dos iguales. Estamos hablando de la personalidad, ¿no es cierto? Esto es solo un tema que de verlo en lo cotidiano te puedes dar cuenta que es así. Cada ser humano tiene sus propias calidades, es decir, que es muy difícil medirnos y compararnos en todos los aspectos que componen la personalidad de cada ser humano. Pero si pudiéramos hacerlo, llegaríamos a la inevitable conclusión
de que algunos realmente fueron excelentemente dotados para la vida, que tienen cuerpos bellos, esbeltos, están llenos de energía, emociones trabajadas o adiestradas que les permiten comprender a las personas y manejar las situaciones conflictivas con serenidad. A veces algunos tienen una mente brillante y capaces de comprender profundas abstracciones que tiene la realidad y resolver, a veces sin esfuerzo, los problemas más complejos. Por otro lado, también nos podemos encontrar con personas que no tienen ninguno de esos aspectos o tienen muy pocos de ellos, y aún peor, que los tienen, pero los niegan o no se dan cuenta que los tienen, y entonces niegan por completo la posibilidad de desarrollarlos. Quizá porque su entorno no es favorable, porque nacieron en un lugar donde no les permitieron desarrollar esas capacidades o habilidades, por haber sido muy pobres o haber nacido en hogares violentos, o hasta haber estado rodeados de gente perversa. Como te dicen, hay algunos que nacen con la estrella y otros que nacen estrellados, ¿no? Hay quienes tienen familias que son ricas y entonces nacen en cuna de oro, o en familias afectuosas, o tienen padres sabios, y entonces la vida quizás se les haga más fácil en algunos aspectos. Y quizás hay otros que están, o esos mismos, están predestinados a ser ricos sin necesidad de hacer ni siquiera un esfuerzo. Imagínense los hijos de los ricos y famosos que nacen como cualquier bebé, desnudos, pero que ya van a ser ricos por herencia, porque quizás sus padres o sus abuelos han hecho fortunas que después ellos van a poder disponer y hasta dilapidar si quisieran, y sin hacer ningún esfuerzo y sin ningún mérito en particular de su parte. Por el contrario, hay quienes carecen de todo, que no tienen alimento, que no tienen techo. Imagínate un chico que nace en la comunidad Wichi por estos días. Muchas veces puedes nacer en lugares totalmente carenciados de amor, de educación, de comprensión, y esto es lo que te toca al nacer, pero después también la vida te puede llevar por distintos avatares que te hacen pasar una existencia triste o sin horizontes. Sin embargo, hay excepciones también que confirman las reglas. Hay gente que nace en familias muy ricas y termina siendo muy pobre. Y por el contrario, hay gente que nace en familias muy humildes y carenciadas y faltas de educación, y sin embargo, mediante su esfuerzo, su tesón, su vocación, su inteligencia, pasan a formar parte de esos privilegiados que tienen una mejor calidad de vida y que disponen de mayores posibilidades para desarrollarse en ella. Es muy difícil sobrellevar diariamente la situación de estas injusticias en el caso de que te toquen, que no hayas nacido en una familia de cuna y siendo afortunado y siendo querido y amado y cuidado y respetado y además siendo inteligente, lindo y rico, y con un buen cuerpo. Sería muy difícil comprender todas estas arbitrariedades que tiene la vida, si querés llamarlo así, si no entendiéramos esto de la ley del karma y del dharma, que vienen a poner una luz sobre todo esto cuando la interpretamos. De acuerdo a la ley del dharma, cuya contraparte y complemento es la ley del karma, veremos que todos hemos nacido por primera vez en la vida material
con equivalentes posibilidades y con iguales herramientas. Si volviéramos al ejemplo del río, a la analogía de ese río, a todos nos fueron entregados en nuestra primera encarnación botes iguales, similares, con 2 remos iguales, pintaditos del mismo color, nuevitos, 0 kilómetros. Y lo que hay que ver es que a medida que fue pasando el tiempo y las sucesivas encarnaciones que fueron transcurriendo, el uso que le hemos dado a esos botes ha sido muy distinto. Esto no tiene nada que ver con la suerte o con la fortuna, sino solamente con la voluntad de remar y de avanzar en la dirección correcta o no. Así es como algunos han permanecido casi sin desplazarse en ese río, quizás remando, dando vueltas porque no entendieron cómo funciona el bote o porque no supieron llegar hasta la corriente del río como para poder avanzar, o porque se entretuvieron con ilusiones, con fantasmas, con espejismos, y otros han sido directos y se fueron a las piedras y los golpearon a los botes y se dieron contra cuanto obstáculo se les interpuso, inclusive intentaron remar contra la corriente, y a veces eso hace la gran diferencia, ¿no? Así es como al cabo de un tiempo cada uno comenzará a recibir el bote que le corresponde en función del uso que le dio en vidas anteriores. Dicho de otra manera, lo que somos hoy es el fruto de lo que hemos sido y hemos hecho en nuestras sucesivas encarnaciones. Y somos la suma de esos aciertos y de nuestros errores, y nos encontramos en el lugar correcto para nosotros y con las herramientas adecuadas para vivir las experiencias que debemos transitar, que debemos asumir, para continuar nuestro camino, corregir nuestros errores y empezar a generar aciertos. Entonces es muy importante comprender de qué se trata esto, porque entonces vamos a darnos cuenta de que todo está en su justo equilibrio. Hay muchos dichos populares que dicen, por ejemplo, el que las hace las pagas, tuvo su merecido, ya se va a encargar la justicia divina, a la justicia de Dios no se le escapa nada, o cosas por el estilo, que tienen que ver con una sabiduría popular, o por lo menos con algo que tenemos en el inconsciente o en el subconsciente, que nos está diciendo de que nada es gratuito, que nuestras acciones siempre generan consecuencias. Y entonces nos podemos preguntar si Dios es justo, porque este es un planteo común que uno podría hacerse luego de ver las tremendas inequidades que existen en el mundo y las permanentes injusticias que presenciamos prácticamente a diario, al ver que muchos actos incorrectos no son condenados. Hay estafadores que tienen una vida de reyes y gente honesta, proba, íntegra, que tiene una vida miserable prácticamente. Y uno lo ve y dice, pero entonces debe ser que Dios está mirando para otro lado. Frente a esta situación no nos queda muchas veces otra que sentir que nuestra fe flaquea y nos sentimos frustrados o nos desmotiva, porque muchas veces nosotros nos esforzamos por hacer las cosas bien y vemos que no podemos avanzar. Aparentemente no estamos avanzando. Y hay otros que hacen todo mal y les va bárbaro, ¿viste? Cuanto más roban, mejor les va. Cuando los ves por ahí, los aman, los saludan, los quieren, los vivan. Lo vemos a diario, sobre todo con los políticos. Lo vemos a diario. Hay políticos, y no voy a entrar en detalles, que hablando en criollo, porque el otro día estaba escuchando el programa y me estoy volviendo demasiado
acartonado. Hablando coloquialmente, le cagan la vida a millones de personas y sin embargo son loados. Son vivados y después encima son votados, porque los tienen metidos dentro de un frasco y no les dejan ver la realidad, o se la disfrazan de tal manera que la gente cree en ellos, y en definitiva son delincuentes que tienen poder, y hacen lo que quieren, y hacen con las sociedades lo que quieren, y hay gente que los sigue, porque si no, no tendrían el poder que tienen, obviamente. Entonces, cuando vos ves esto, cuando vos ves estas inequidades, cuando vos ves que a un trabajador le sacan parte del sueldo y le dicen que eso es ganancia, para después mantener a gente que hay mucha que lo necesita y honestamente lo necesita y necesita un aventón, como dicen por ahí, hay que sacarlos del pozo si están mal y todo, pero no los podés llevar arrastrando toda la vida atrás tuyo. Tenés que en algún momento soltarles la piola y que empiecen a caminar solos, pero resulta que con tu esfuerzo estás pagando los desmanes que hacen estos tipos para, porque de otra manera no los puedo llamar, para seguir manteniendo una clase que en definitiva los termina votando por esas prebendas entre comillas, porque son prebendas miserables, que los hacen seguir estando dentro del pozo y que no los dejan aprender a caminar. Les están dando pescado en vez de enseñarles a pescar. Y eso no era lo que decía Jesús. Ni lo dicen las mentes sabias de ninguna parte del mundo en ningún tiempo de la historia. Eso es mantener a la gente obnubilada y prisionera de sí misma, sin dejarles desarrollar sus potenciales. Ahora, si yo miro todo esto desde mi parte humana y cotidiana, digo, esto es un horror. Si lo miro dentro de la ley del karma, tendría que ver y analizar a qué se debe que yo esté transitando este tiempo, en este momento, rodeado de estas circunstancias, con esta gente y con esta realidad. ¿A qué se debe que yo elegí nacer en este país, en este tiempo? Compartir mi vida con estos personajes que a mí me desagradan, ver las realidades que veo y que me ponen triste y que muchas veces me sublevan, y entender que algo habré hecho para yo estar en esta situación acá, o algo es lo que tengo que hacer para cambiar esta, que es mi realidad, ¿sí? Y esto lo tengo que ver como un aprendizaje, como un día de clase y con una materia que no me gusta. Viste que cuando vas a la secundaria hay materias que te gustan y hay materias que no te gustan nada. Sin embargo, las tenés que pasar, porque si no las pasás, estás condenado a repetirla. Te la llevas a marzo y después tenés que volver a pasarla. Y si no hiciste nada bien, vas a repetir el año entero. Entonces, en la vida nada es gratuito, aunque nos quieran hacer creer que sí en estos momentos y demás, y que bueno, aprobemos a todo el mundo y listo, no. Porque en definitiva en algún momento vas a tener que repetirlo. Cada uno de nosotros es el fruto de sus acciones pasadas, por lo que cada uno debe atravesar determinadas experiencias para aprender de ellas y para poder avanzar en este camino que eligió en esta vida. Al mismo tiempo, nosotros podemos explorar que el futuro de cada uno será el resultado de las acciones que hagamos en el presente. Hoy estás creando tu futuro, hoy yo estoy creando mi futuro. Por lo que si yo me desvío de mi camino, de mi dharma, tarde o temprano, tendré que ir a pagar, como si contraes una deuda, tarde o temprano el banco te va a llamar por teléfono y te va a decir, mire señor, usted me está debiendo, venga a saldar su cuenta. Y este banco es inexorable, no te permite que no le pagues. Es como, si querés, como los usureros, ¿viste? Cuando vos tomás un crédito con un usurero, sí o sí se lo vas a pagar, porque si no vas a salir con los piecitos para adelante, ¿no es cierto? Entonces, cada acción incorrecta genera en esta o en otra vida una reacción compensatoria.
Esto no deberíamos verlo como un castigo, sino como la posibilidad y el impulso para que aprendamos de nuestros errores, porque los errores, a diferencia de lo que vemos en lo cotidiano, se pagan. Quizás no lo paguemos en la justicia humana, pero sí la justicia divina se encarga de hacerlo. Y esto no es un castigo, como yo te digo, es simplemente el equilibrio justo. El Dharma es una ley universal y nada se escapa a ella. Toda acción genera una reacción y tarde o temprano todo error debe ser saldado, te guste o no te guste. Entonces, si no te gusta, no cometas errores. Si no te gusta, empezá a tener una vida diferente para con los demás, para con los animales, para con las plantas y para con todos los seres vivos, porque no te olvides que tarde o temprano esa hormiga que mataste te va a terminar comiendo a vos. Entonces, la ley del Dharma es un aspecto de esto superior, de Dios, y sí podríamos afirmar entonces que Dios es justo, y por lo tanto vivir con la profunda tranquilidad de que lo que cada uno recibe es lo que se merece, y la certeza de darnos la paz y a la vez hacernos responsables de nuestro propio destino. Y para eso te propongo que veamos concretamente qué es el karma. Llegar acá al meollo, a la situación definitiva para que podamos entenderlo. Vamos a ver de qué se trata el karma. Pero como ya hablé mucho, se me secó la garganta, te propongo que hagamos una pequeña pausa. Como siempre, la música está presente aquí. Y también el auspicio de nuestros queridos anunciantes, que son los que nos bancan en esta partida y que nos dan aliento para seguir junto con vos, que sos el único motivo por el cual yo me paro frente a este micrófono y trato de explicarte de qué se trata la vida. Mirá que jactancioso el tipo, ¿no? Bueno, en un ratito volvemos, si te parece. Gracias. Presentan a Leopoldo Laje en Caminos Alternativos. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Sarna. Un concepto distinto en atención veterinaria. Contamos con el primer laboratorio de análisis clínicos veterinarios del Valle del Collara. Análisis de sangre en todas las especies, con resultados en el día. Citología de oídos, piel y vaginal. Análisis de materia fecal para detección de parásitos. Recibimos muestras de otras veterinarias. Y como siempre, el spa perros, para que tu mascota luzca impecable. Además, guardería. Recibimos tarjetas de crédito. La clínica veterinaria del Dr. Carlos Serna está en Jansson 180 en la Villa de Merlo. Teléfono 472-322.
Farmacia Sagrado Corazón de Jesús. Todo en farmacia y perfumería. Recetas magistrales, homeopatía, flores de Bach, flores de California. Abrimos todos los días. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítenos en la Avenida del Deporte 301 frente al casino. Teléfono 474-098. Centro Integral de la Fruta y la Verdura. En Presbítero Becerra 466. Pedidos al 478-025 o 476-090. Centro Integral de la Fruta y la Verdura, siempre ofreciendo lo mejor, abasteciendo el desarrollo de la vida de Merlo. Fiestísima, todo para sus fiestas, ofrece panchos, super panchos y hamburguesas, con o sin pan y aderezo, snacks, artículos de copetín, gaseosas Manaos a precios increíbles, también artículos de cotillón y repostería. Precios especiales a comercios y revendedores. Fiestísima está en Poeta Agüero 515, pedidos al 474-594. Marzo, despedimos el verano en Nicoletti Materiales y Hogar junto a Maderera Nona Ana. Aire acondicionados, ventiladores, sillones y reposeras, artículos de camping con 20% de descuento. Y como siempre, todo en materiales para la construcción y maderas. Construí, remodelá, equipá, repará con Nicoletti Materiales y Hogar junto a Maderera Nona Ana. Aprovechá el plan Ahora 12 con Visa y Mastercard. Y con tarjetas de Banco Supervil de 1 a 6 cuotas sin interés más un 10% de descuento. Tarjeta Argenta 10% en todos los productos. Nicoletti Materiales, Ruta 1, 715, Merlo. Alternativo y complementario. Tienda holística. Más de 1000 artículos para la práctica de terapias complementarias. Elementos de radiestesia, orgonites, lámparas de sal, imanes terapéuticos, cuencos y campanas tibetanos. Y mucho, mucho más. Esencias del boticario, aromas y perfuminas, libros y música. Cremas Norma Maleandi. En la Avenida del Sol 715, Paseo del Sol. Alternativo y complementario. Tienda holística. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Bueno, aquí estamos de vuelta y vamos a continuar con el desarrollo de este tema tan apasionante, por lo menos para mí, y que se trata de saber qué es la ley del karma y la ley del dharma, que en definitiva son la misma cosa, ¿no es cierto? Es causa y efecto. Y finalmente, como te decía antes, llegamos al corazón del tema. Ya hemos visto que la ley del dharma es la finalidad trascendental de que todo lo manifestado debe alcanzar el correcto camino en ese río, en ese sendero por el cual debe transitar. La ley del karma entonces es su contraparte, o mejor dicho, la aplicación de esto. El karma es entonces el término que en sánscrito proviene de la palabra kri, que significa hacer. Por lo tanto, toda acción que nosotros realizamos es karma, o toda acción que realicemos genera un karma. Pero debemos entender la acción no como el hecho aislado, sino como la acción con sus causas, con los efectos y con las consecuencias que ella produce. Así es como que sería muy claro que dijéramos que el karma es la ley de la acción y de la reacción. Estamos acostumbrados a ver todos los acontecimientos de nuestra vida generalmente como hechos aislados. En la mayoría de los casos no les prestamos atención a la posibilidad de que esos hechos tengan una conexión y esas distintas circunstancias, sin embargo, están conectadas. Dado que nuestra ignorancia no vela por lo pasado o por lo futuro como algo normal, sino que lo vemos separados, nos parece que los sucesos ocurren así repentinamente, por casualidad o por accidente, pero esa apariencia es ilusoria y proviene exclusivamente de que entendemos muy poco, de que no prestamos atención. La ley del karma nos plantea que toda acción tiene sus consecuencias, no solamente en el exterior, sino también en el quien la genera.
Es la ley de la causalidad, te diría, más que de la casualidad. Nosotros vemos las cosas como casualidades y sin embargo son causalidades, entendiendo que cada acción genera una reacción y se transformará en una nueva acción que generará una nueva reacción y así sucesivamente, generando de esta forma una cadena de causas y consecuencias, de hechos, que van modificando la realidad. De esta manera, cada cosa que sucede no es el fruto de la casualidad, el fruto del azar, sino que tiene acciones anteriores o causas que la puedan ocasionar. Nada, como te decía, es fortuito. Nada queda impune. Nada queda sin ser revisado. Y nada queda en desequilibrio. Siempre la balanza vuelve al equilibrio. Todo lo que existe tiene karma y nada escapa a esta ley. Ya la física hablaba desde la antigüedad de esto, ¿no es cierto? Esto lo hace en el plano de la materia. Justamente la ley de acción y reacción es eso. Cuando dos esferas que vienen a la misma velocidad y en sentido contrario chocan, generan una reacción una en la otra que hace que cambie la dirección de una de ellas, de las dos, ¿no es cierto? La que iba, digamos, de izquierda a derecha sale de derecha a izquierda y la que venía al revés hace lo propio. Y ¿te acuerdas del tiquitaca? Bueno, eso es la ley del karma, la acción y reacción, el principio de acción y reacción. Esas dos pelotitas con un palito que nosotros empezamos a golpear, primero tic, 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 hasta que al final pegaban arriba y abajo, ¿no? Y bueno, fíjate cómo eso se genera. Y lo mismo sucede en la vida, cuando nosotros generamos una acción, cuando generamos un pensamiento, cuando criticamos, por ejemplo, cuando discutimos, cuando peleamos, estamos generando una acción que va inmediatamente a armar una reacción igual pero de sentido contrario. Y eso nos lleva a la confrontación. Y la confrontación, de la confrontación generalmente no sale el resultado, o un resultado positivo. Por el contrario, muchas veces lo que logro con esa confrontación es alimentar la energía del otro, de mi oponente. ¿Está? Si yo le pego un martillazo a la mesa le va a pegar al martillo de igual manera. Lo que sucede es que si uno es más duro que el otro va a haber una consecuencia. Bueno, eso también genera un karma. ¿Cuál es el karma? Que cuando voy a la mesa voy a ver que la mesa ya no está sana. Entonces, no está bueno pegarle un martillazo a la mesa. Y ahí aprendo mi lección. ¿Viste cuando un chico golpea los muebles y vos le mostrás y le decís, mirá lo que hiciste, ahora esto ya no tiene arreglo, ya no se puede arreglar? Entonces, si vos descargaste tu furia contra la mesa, lo único que lograste es arruinar la mesa. Pero además vas a lograr que seas castigado, que tus padres estén enojados, que tu mesa ya no sea linda y un montón de cosas que podías haber evitado si medías tus fuerzas o dirigías tus fuerzas hacia otro lado. Y entonces, en vez de confrontar, es mejor comparar, es mejor hablar, es mejor llegar a acuerdos, es mejor consensuar, porque eso nos brinda la posibilidad de avanzar juntos. Esto que podemos entender en el aspecto físico, en el material, es totalmente extrapolable a todos los demás planos en los cuales nosotros nos manejamos. Todos los pensamientos que tenemos generan una reacción. Todas las aunque no los digamos, están generando una reacción, porque el otro va a sentirlo de alguna manera.
todas las emociones también lo hacen. Y obviamente mucho más nuestros actos. O mucho más visiblemente. Vos no te olvides que a los ojos de la ley del karma nada se escapa. Nada, absolutamente nada. En la mayoría de los casos tendemos a cuidar mucho más nuestras acciones, pero dejamos mucha libertad a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, creyendo inocentemente que debido a que no se ven, es como si no existieran. Y esto es un grave error que tiene que ver con esto de ver solamente el mundo material, ¿no es cierto? Cada idea que cruza por nuestra mente, cada emoción, cada sensación, cada sentimiento genera sus propias reacciones, inclusive en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y la intensidad e importancia en nuestra vida es determinante. Por ejemplo, si yo empiezo a acumular broncas y empiezo a pensar que el mundo está en contra mío y que todo lo que están haciendo lo están haciendo para joderme, y entonces veo que el mozo cuando le pido un café tarda y atiende a la mesa de al lado primero y no me atiende a mí, y después cuando voy a cargar nafta resulta que me meto en una cola que no avanza, y cuando voy al supermercado me pasa lo mismo, y cuando voy a agarrar de la góndola ese café que yo quería viene alguien y me lo manotea antes, y yo todo eso lo veo como que el mundo está en contra mío. Eso va generando una carga emocional dentro mío que en algún momento puede llegar a explotar. Si explota para adentro, por ahí tengo un bobazo, ¿sí? Si explota para afuera, por ahí tengo un día de furia. ¿Se acuerdan de la película? Y entonces termino haciendo un desastre. Y claro, es difícil abstraerse de todo esto, pero es importante que nosotros comprendamos que todo lo que nos está pasando tiene un motivo, tiene una motivación. Quizá no la entendamos en la profundidad que debería, quizá no se nos muestre hoy, no se nos muestre mañana. Pero, por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo te daba, donde te pasan todas esas cosas, quizá lo que vos debas aprender es a tener paciencia. Quizá lo que te están enseñando todos esos personajes que vos atrajiste a tu realidad, simplemente están ahí para enseñarte cuál es la paciencia, cuál es el aspecto que vos tenés que trabajar de tu personalidad, para no seguir transitando golpeándote por la vida. Y entonces, como no te volvés una persona paciente, comprensiva, seguramente te van a seguir apareciendo estos personajes, el mozo, la señora que te sacó el café adelante, el cajero que no camina, para que vos aprendas. Simplemente están ahí para que vos aprendas. Yo sé que es difícil, que uno dice, no, no puede ser. Bueno, si no querés entenderlo, te van a seguir apareciendo los personajes. Porque estás tropezándote contra las piedras, porque estás remando contra la corriente, porque no te estás dejando fluir. Y entonces aparecen todos los obstáculos. Los obstáculos estaban ahí, y vos fuiste hacia los obstáculos. Vos elegiste el cajero, vos elegiste a ese mozo o a ese bar para ir a tomar el café. Vos elegiste ir primero a comprar el papel higiénico que el café, y cuando llegaste al café no había más. Entonces, sos vos, siempre sos vos. Los de afuera están ahí, son herramientas que te ayudan. Aunque parezca mentira, te ayudan. Entonces, vos elegiste vivir en este país, vos elegiste nacer en esta época, vos elegiste tener este tipo de gobierno. O sea, entendamos que, y miremoslo desde arriba, y nos vamos a dar cuenta que somos nosotros los que siempre nos metemos en los quilombos, hablando en criollo. Y entonces después nos quejamos de que el quilombo está afuera, de que me lo trajeron y me lo pusieron acá y yo ahora tengo que estar metido en el medio de este barro. Sin embargo, yo elegí estar en este barro. ¿Para qué? Bueno, ya lo voy a saber, ya me voy a dar cuenta. El día que aprenda, ya no tendré más este barro, ya no tendré que transitar por estas cosas. También tengo que ver que por otro lado soy muy afortunado, porque yo padezco un montón de cosas en esta realidad
Pero tampoco soy un niño wichi que nací sin siquiera tener agua potable. Y tengo la posibilidad de romperme el trasero para tener un montón de cosas que me cuestan un montón y que digo, uy, tengo que estar remando, pero tengo la posibilidad, porque tengo educación, porque tengo medios, porque tengo una sociedad que me contiene, porque tengo gente que me ama, porque tengo un montón de cosas que me son favorables, que también son parte de mi karma, porque algo bueno habré hecho en otro momento para merecer esto. Entonces, así como tengo lo bueno, y no me quejo de eso, aunque no lo valoro lo suficiente muchas veces, también tengo lo malo. Y lo malo está para que yo aprenda. Y me la tengo que bancar. ¿Viste? Y al que no le gusta la sopa, 2 platos. Para que tenga más. Hasta que le guste la sopa. Entonces te propongo que hoy hagamos una pausa aquí y hagamos una meditación. Como siempre, me gusta terminar los programas con una pequeña meditación donde podamos sumergirnos en este tema en el que estamos tratando y encontrarle algún significado a todo esto. Entonces te propongo que vayas a tu lugarcito. Para los que recién empiezan con el programa, bueno, ya hace un tiempo que nosotros hacemos meditaciones al final del programa y para eso yo les sugiero a las personas que armen en su casa su propio espacio para meditar. Que puede ser el sillón del living, que puede ser la cama, si te gusta en la cama, que puede ser tirarte en la alfombra de un cuarto, en el piso, o sentarte en una silla simplemente, pero date tu tiempo, quizá en ese lugarcito con el tiempo vayas acumulando algunas cositas que sean de tu agrado, por ejemplo una imagen de alguna deidad, de algún santo, de Jesús o de quien sea de tu agrado, quizás algunas piedras que hayas podido juntar o comprar que sean para vos algo importante porque te dan energía. Puede haber plantas, puede haber aromas, puede haber un saumerio, puede haber muchas cosas que hacen que generes un clima de paz, de armonía, de tranquilidad en ese rinconcito que es tuyo. Y también que tengas la posibilidad de mantener una privacidad con relación a todo lo que hay por ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Apagar la tele o bajar el teléfono, como lo estoy haciendo yo ahora, que me olvidé antes y por eso sonó. Y generar tu paz y tu tranquilidad. Y entonces vas a empezar a respirar inhalando por la nariz, con inhalaciones suaves y bien profundas, para que el aire llene e invada todos tus pulmones y oxigene todo tu cuerpo. Y las exhalaciones, por el momento las puedes soltar por la boca, para que el aire se libere como un suspiro, como un alivio, que te devuelva la paz, la calma, la relajación. Y a medida que vas inhalando y exhalando, hasta puedes hacer un ruido como un ah, cuando suelto, ¿no es cierto? Que sea toda una liberación. Imagina que estás despegándote de una carga importante, de esa preocupación, de esa intranquilidad o de ese dolor, que puede ser físico, que puede ser emocional. Imagina que lo estás liberando de a poco con tu respiración. Inhalo y exhalo. Y entonces imagina que estás en un hermoso columpio, en una hamaca, y en esa hamaca te estás moviendo, avanzando y retrocediendo, subiendo y bajando, alcanzando una hermosa altura y descendiendo hasta la tierra, hasta que tus pies rozan la tierra y nuevamente
tomás un impulso y seguís avanzando y volvés a tocar la tierra y volvés a retroceder y cada vez vas alcanzando mayor altura y mayor movimiento. Es el movimiento de la vida. La vida tiene vaivenes que te van a llevar hacia arriba y te van a bajar, te van a hacer retroceder para luego avanzar con gran velocidad hasta alcanzar un cenit y luego empezar a retroceder. Fíjate que ese ritmo es el ritmo de todo el universo. Todo tiene un comienzo, un desarrollo, un punto máximo, para luego empezar a decaer, hasta llegar a un punto mínimo, para luego tomar un nuevo impulso y avanzar. Lo podés ver en las estaciones, en los giros del Sol, en los giros de la Tierra, en los desplazamientos de todo el universo, de toda nuestra galaxia alrededor del centro de la gran galaxia, y seguramente dentro de todo el universo, moviéndose al compás de otros universos. Y esos millones de universos a su vez envueltos por otro gran universo. Y así podríamos seguir y seguir hasta el infinito. Inmerso dentro de este gran movimiento que es la vida, estás vos, sufriendo tus avatares, avanzando y retrocediendo y formando parte de este inmenso y bello lugar en el que se desarrolla la vida. Y esta vida también es finita, también tiene su comienzo y su final, y también tiene un gran propósito. Ahora tómate un instante para descubrir cuál es el propósito de tu vida. ¿Qué esperás obtener de esta vida? Sumergido en este mar inmenso donde solamente sos un átomo de una gota de agua. Y fíjate cuál es el sentido que vos le querés dar a tu vida. ¿Qué cosas te gustarían aprender de ella? ¿Qué cosas realmente valen la pena? ¿En cuáles cosas te gustaría invertir tu energía? ¿Cuáles son las cosas que ya no te gustarían hacer? ¿Cuáles son las cosas que has comprendido que no te dan satisfacción, que no te sirven, que no te ayudan, que no te generan paz o que no te dejan fluir libremente por ese camino, por ese río? También fíjate cuáles son las cosas que te generan o que te representan un gran esfuerzo
¿Cuáles son los obstáculos con los que chocas permanentemente? ¿Cuáles son las luces que te encandilan y que no te dejan ver la realidad y el camino? ¿Quiénes son los que merecen estar a tu lado y en tu realidad? ¿En quiénes poner tu energía? Y también fíjate quiénes son los que ni siquiera merecen que gastes un pensamiento en ellos para poder retirarlos así de tu realidad. Y ahora fíjate cuál sería la buena acción de tu día para generar ese karma positivo que el día de mañana va a representar un crédito para vos. ¿Y cuál sería la acción que te gustaría dejar de hacer, o del pensamiento, o la emoción que te gustaría dejar de lado para que no generen una deuda que vas a tener que saldar en algún momento? Te invito a que reflexiones por un instante y luego comiences a volver a tu estado de conciencia habitual, haciendo pequeños movimientos con tus manos, moviendo tus pies, tomando una inhalación profunda y de a poco retornando a tu estado de vigilia, abriendo los ojos y sintiendo la satisfacción de haber avanzado un poco más en este río de la vida, en este Dharma, en el que estamos todos transitando para lograr aprender, para lograr ser mejores personas, para lograr trascender y salir de esta rueda kármica de encarnación tras encarnación, porque ese día será el día en que hayamos aprobado todas las materias. Vamos a hacer una pausa por esta semana. Dios mediante, la semana próxima nos encontraremos en este mismo lugar, frente al micrófono yo, en alguna radio voz, escuchando, y seguiremos analizando esto para darle un cierre definitivo a esto que estamos tratando, que es la ley del karma. Y me pareció este tema importante y fundamental, porque muchas de las culturas de este mundo se basan y se manejan con este tipo de creencias y con este tipo de leyes, conociendo su significado. Y entonces, a pesar de que muchas de ellas están llenas de pobreza, llenas de marginalidad, de desigualdades y demás, permiten que sus habitantes sean gente feliz. Por ejemplo, la India, donde la gente es sumamente feliz, quizá más feliz que en muchos lugares de Occidente donde la calidad de vida es inmensamente superior. Y uno dice, bueno, pues son tontos. No, no son tontos. Saben de qué se trata. Y entonces lo aceptan y lo trascienden de otra manera totalmente diferente a la que tenemos nosotros para trascender la vida y también la muerte, las enfermedades, las desgracias, los padecimientos. Los transitan de una manera totalmente distinta
Y seguramente al final del camino, cuando nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que fueron mucho más sabios que nosotros. Te espero la semana próxima para seguir hablando. Soy Leopoldo Laje y como siempre un gran placer haber hecho este programa. Gracias.